Yo hablo 12 idiomas, dijo la camarera acusada. El juez se ríe, pero queda en shock en segundos. 50.000 euros en joyas desaparecidas, y esta ladrona pretende hacerse la inocente. El grito de Débora Aguirre resonó en la sala tercera del juzgado de lo penal de Barcelona como un látigo cruel. Sus ojos, delineados con precisión quirúrgica, se clavaron en la joven que permanecía de pie frente al estrado, con las manos temblorosas pero la mirada firme. Valeria Solís, 25 años, vestida con su único traje presentable, uno gris que había comprado de segunda mano 3 años atrás, sintió como todas las miradas de la sala se posaban sobre ella como agujas invisibles. Su cabello castaño oscuro, recogido en una coleta simple, contrastaba con la elegancia despiadada de su acusadora, quien lucía un vestido de firma italiana que probablemente costaba más que todo el salario anual de Valeria. El juez Bernardo Castellanos observaba la escena desde su estrado elevado con la expresión pétrea que le había ganado su reputación. A sus 55 años, con el cabello completamente blanco peinado hacia atrás y unas cejas pobladas que se fruncían constantemente, era conocido en toda Barcelona como El Martillo, un hombre sin piedad para los criminales, inflexible hasta la médula. Su toga negra parecía absorber toda la luz de la sala. «Señora Aguirre, controle su tono en mi sala», dijo el juez con voz grave, sin apartar la mirada de los documentos frente a él. «Aquí las acusaciones se presentan con pruebas, no con histeria». Débora apretó los labios, pintados de un rojo sangre perfecto, pero asintió con una sonrisa falsa. A su lado, su hijo Rodrigo Aguirre, de 32 años, observaba a Valeria con una intensidad que hacía que la joven sintiera un escalofrío recorrerle la espalda. Rodrigo tenía el aspecto de quien nunca había trabajado un día honesto en su vida. Traje Armani, reloj Rolex y esa sonrisa de superioridad que solo el dinero sin esfuerzo puede comprar. «Su señoría», comenzó el fiscal Ernesto Mora, un hombre de mediana edad con gafas redondas que le daban aspecto de búho aburrido, «los hechos son claros. El pasado 15 de octubre desaparecieron del restaurante La Perla Dorada diversas piezas de joyería valoradas en 50.000 euros. Estas joyas pertenecían a la señora Aguirre, quien las guardaba en su oficina privada dentro del establecimiento. La acusada, Valeria Solís, era la única empleada con acceso a esa área ese día. Valeria sintió que el suelo se abría bajo sus pies. Había escuchado esas palabras una docena de veces en las semanas previas al juicio, pero cada vez dolían como la primera. Sabía que era inocente, pero ¿cómo probarlo cuando todas las evidencias circunstanciales apuntaban hacia ella? «¿La defensa tiene algo que decir?», preguntó el juez, su voz monótona delatando su aburrimiento. Para él, este era claramente otro caso más de empleada doméstica que había cedido a la tentación. Lo había visto cientos de veces. El abogado de oficio de Valeria, un joven recién graduado llamado Tomás Sandoval, que parecía más nervioso que su propia clienta, se puso de pie torpemente, haciendo caer su bolígrafo al suelo. «Sí, su señoría», tartamudeó Tomás, agachándose a recoger el bolígrafo con las mejillas encendidas. «Mi clienta niega categóricamente los cargos. No existe ninguna prueba física que la vincule con el supuesto robo. No se encontraron las joyas en su poder, no hay testimonios de que las haya vendido y su historial es intachable». «Intachable», bufó Débora desde su asiento. «Intachable. Es una camarera que ni siquiera terminó la universidad. ¿Qué otra cosa podríamos esperar?» «Señora Aguirre». El juez Castellanos golpeó su mazo con fuerza y el sonido retumbó en la sala como un trueno. «Una advertencia más y la sacaré de esta sala». «Entendido». Débora asintió, pero su expresión dejaba claro que consideraba esa reprimenda como un inconveniente menor. Rodrigo le susurró algo al oído a su madre, y ambos sonrieron de una manera que hizo que Valeria sintiera náuseas. «Señorita Solís», dijo el juez, girándose finalmente para mirarla directamente. Sus ojos grises eran fríos como el acero. «Acérquese al estrado». Valeria caminó con pasos temblorosos hacia adelante. Podía sentir las piernas como gelatina, pero se obligó a mantener la cabeza en alto. No había hecho nada malo. No permitiría que estas personas destruyeran su dignidad junto con su vida. «¿Tiene algo que decir en su defensa antes de que escuchemos los testimonios?»,
preguntó el juez, con un tono que sugería que realmente no esperaba nada que pudiera cambiar su opinión ya formada. Valeria respiró profundamente. Este era el momento. Sabía que lo que estaba a punto de decir sonaría desesperado, quizás incluso ridículo. Pero era la verdad, y era todo lo que tenía. «Su señoría», comenzó, su voz más firme de lo que se había atrevido a esperar. «Yo no robé esas joyas. No podría haberlo hecho porque ese día ni siquiera estuve cerca de la oficina de la señora Aguirre. Estuve todo el tiempo en el salón principal, atendiendo a un grupo de turistas internacionales». «¿Turistas?». El juez arqueó una ceja, claramente poco impresionado. «¿Y tiene testigos de eso?». «No testigos españoles, su señoría. Eran un grupo de empresarios de diferentes países, pero yo hablé con cada uno de ellos, en sus propios idiomas». Un silencio incómodo llenó la sala. El fiscal Mora intercambió una mirada confundida con su asistente. Débora y Rodrigo se miraron entre sí, y por primera vez, Valeria notó un destello de algo, preocupación, en los ojos de Rodrigo. «¿En sus propios idiomas?», repitió el juez Castellanos, y por primera vez, desde que comenzó la audiencia, había un atisbo de interés real en su voz. «¿Qué quiere decir con eso?». «Quiero decir, su señoría, que yo hablo 12 idiomas con fluidez. Ese día atendía clientes en inglés, francés, alemán, italiano, portugués, ruso, japonés, mandarín, árabe, hindi, coreano y, por supuesto, español. Estuve conversando con ellos durante horas. No tuve ni un solo momento para ir a la oficina de la señora Aguirre». El juez Castellanos se recostó en su silla y por un momento su rostro pétreo se quebró con algo que podría haber sido el inicio de una sonrisa burlona. 12 idiomas, repitió, y esta vez su tono era claramente de incredulidad mezclada con diversión. «Señorita Solís, entiendo que está en una situación desesperada, pero inventar historias fantásticas no la va a ayudar». Algunas risas ahogadas se escucharon entre el público presente en la sala. Hasta el fiscal Mora no pudo contener una sonrisa. Tomás Sandoval se hundió en su silla, cubriéndose el rostro con una mano. Pero Valeria no retrocedió. Había vivido toda su vida siendo subestimada, ignorada, considerada menos que los demás por su origen humilde. Ya no más. «No es una historia fantástica, su señoría, es la verdad, y puedo demostrarlo». El juez Castellanos se inclinó hacia adelante, ahora genuinamente curioso, a pesar de su escepticismo. «Está bien, señorita Solís, demuéstrelo, impresióname». Valeria cerró los ojos por un segundo, sintiendo el peso de su madre ausente sobre sus hombros. El recuerdo de años de sacrificio y estudio nocturno. Cuando volvió a abrirlos, había una determinación férrea en su mirada que hizo que incluso el juez Castellanos parpadeara. Y entonces Valeria comenzó a hablar. «Good morning, Your Honor. My name is Valeria Solís, and I stand before you today not as a thief, but as a woman whose only crime has been to work honestly for a dishonest employer». El inglés fluyó de los labios de Valeria con una pronunciación impecable, con ese acento neutro que solo logran aquellos que han estudiado el idioma con dedicación obsesiva. La sala quedó en silencio absoluto. «Bonjour, monsieur le juge», continuó sin pausar, cambiando al francés con la misma naturalidad con la que uno respira. «Je suis innocente, et je peux le prouver si vous me donnez la chance». El juez Castellanos se había enderezado en su asiento, su expresión de burla desvaneciéndose como niebla bajo el sol de la mañana. Sus ojos grises se habían abierto ligeramente, y por primera vez en décadas de carrera judicial parecía genuinamente sorprendido. Valeria continuó, su voz ganando fuerza con cada nuevo idioma. «Guten Tag, Herr Richter. Ich bin hier, die Wahrheit zu sagen». El alemán sonó fuerte y claro. «Buongiorno, signor giudice. Sono innocente di questi crimini». El italiano fluyó melodioso. Débora Aguirre se había puesto pálida. Su maquillaje perfecto no podía ocultar la expresión de shock en su rostro. Rodrigo había dejado de sonreír y ahora miraba a Valeria con una mezcla de asombro y algo más oscuro, miedo. «Bom día, señor juiz», continuó en portugués. «Estou aquí para defender mi honra». Luego cambió al ruso, y su voz tomó esa cadencia particular del idioma eslavo. «Здравствуйте, ваша честь, я невиновна». El fiscal Mora se había quitado las gafas y las limpiaba frenéticamente, como si no pudiera creer lo que estaba presenciando. Tomás Sandoval, el joven abogado de oficio,
Había dejado caer su mandíbula abierta en un gesto de asombro total. «Konichiha, Kaipan-chan», dijo Valeria en japonés, la pronunciación perfecta. «Xia Wushides». Después vino el mandarín. «Fa Wan Shensheng, Sao Shanghao, Wasuching Baide». El juez Castellanos se había levantado de su asiento, algo completamente inaudito en su sala. Nunca, en 30 años de carrera, había abandonado su postura de autoridad distante. Pero ahora estaba de pie, inclinado hacia adelante, mirando a esta joven camarera como si fuera un fenómeno que desafiaba toda explicación lógica. «Sabah al-Khair, Siadatul Qadi», continuó Valeria en árabe, su voz fluyendo con las vocales alargadas características del idioma. «Ana bari'atun min hadhihi al-ittihamat». Luego vino el hindi. «Namaste, maniye nyayadish, men nirdosh hun». Y finalmente el coreano. «Annyeonghaseyo pansanim, kamnida». Cuando Valeria terminó, regresando al español, su voz temblaba ligeramente, no por nerviosismo, sino por la emoción contenida de años de ser invisible, de ser menospreciada, de ser considerada solo una camarera. Y en mi idioma, su señoría, en el español que es mi lengua materna, le digo con todo mi corazón, soy inocente, no robé esas joyas. Y si me da la oportunidad de explicar mi historia, de mostrarle quién soy realmente, entenderá por qué es imposible que yo haya cometido este crimen. El silencio en la sala era tan profundo que se podía escuchar el zumbido de las luces fluorescentes del techo. Nadie se movía, nadie respiraba. Era como si el tiempo mismo se hubiera detenido. El juez Castellanos se sentó lentamente. Su rostro había pasado por una transformación completa. La arrogancia había desaparecido, reemplazada por algo que Valeria nunca había esperado ver en ese hombre de piedra: respeto. «Señorita Solís», dijo finalmente, y su voz sonaba diferente, más suave, más humana. «En 30 años presidiendo esta sala, nunca he presenciado algo semejante. ¿Cómo aprendió usted 12 idiomas?» Valeria sintió que las lágrimas amenazaban con brotar, pero las contuvo. Este no era el momento de mostrar debilidad. Este era el momento de mostrar su fuerza. «Mi madre, Carmela Solís, era limpiadora en un hotel de 5 estrellas en Barcelona», comenzó, y cada palabra salía de lo más profundo de su alma. «Yo crecí literalmente entre esas paredes. Desde que tenía 5 años, mi madre me llevaba con ella porque no teníamos dinero para una niñera. Mientras ella limpiaba las habitaciones, yo me sentaba en los pasillos con mis cuadernos. La sala permanecía en silencio absoluto. Incluso Débora Aguirre había dejado de interrumpir. Los huéspedes del hotel venían de todo el mundo», continuó Valeria, su voz cargada de emoción. «Empresarios, diplomáticos, turistas. Cuando me veían sentada allí, algunos se detenían a hablar conmigo. Me preguntaban cosas simples, cómo me llamaba, cuántos años tenía, qué estaba estudiando. Al principio solo podía sonreír y asentir, sin entender nada». Valeria hizo una pausa, recordando aquellos días con una mezcla de dolor y gratitud. Pero había una bibliotecaria, la señora Montserrat Vidal, que visitaba el hotel cada semana para ver a su hermana que trabajaba en recepción. Ella notó mi curiosidad por los idiomas. Un día me trajo un libro de inglés básico, luego otro de francés, después alemán. Me dijo algo que nunca olvidaré: «Valeria, cada idioma que aprendas es una puerta que se abre. Y tú, niña, mereces tener muchas puertas abiertas». El juez Castellanos escuchaba con una intensidad que nunca mostraba en su sala. Por primera vez, no estaba viendo a una acusada, estaba viendo a una persona. «Estudié cada noche después de que mi madre terminara su turno», dijo Valeria, su voz ahora más firme. «Mientras ella dormía exhausta en nuestro pequeño apartamento en el barrio de Raval, yo me quedaba despierta con una linterna bajo las cobijas, memorizando verbos, pronunciaciones, estructuras gramaticales. No teníamos internet, pero la señora Vidal me prestaba CDs de audio de la biblioteca. Cuando cumplí 15 años, ya hablaba 6 idiomas. Los huéspedes del hotel comenzaron a pedirme que les tradujera cosas, que les ayudara a comunicarse con el personal. El gerente del hotel, el señor Oriol Camps, me ofreció un trabajo de medio tiempo en recepción. Fue mi primer empleo real y pude darle dinero a mi madre por primera vez en mi vida». Valeria notó que algunos de los presentes en la sala tenían lágrimas en los ojos. Incluso la secretaria del juzgado, una mujer mayor que había visto miles de casos, se estaba secando disimuladamente las mejillas.
Seguí estudiando. Cuando terminé la educación secundaria, quería ir a la universidad, estudiar traducción o relaciones internacionales, pero mi madre se enfermó. Cáncer de pulmón. Todo el dinero que habíamos ahorrado se fue en tratamientos, medicinas, doctores. La voz de Valeria se quebró ligeramente, pero continuó. Ella falleció hace 3 años, su señoría. Tenía 48 años. Pasó toda su vida limpiando habitaciones de hotel para que yo pudiera tener una vida mejor. Y yo le prometí, en su lecho de muerte, que seguiría adelante, que no desperdiciaría el sacrificio que ella hizo por mí. Por eso, trabajo como camarera en la Perla Dorada. No porque no tenga aspiraciones, sino porque estoy ahorrando cada euro para poder pagar mis estudios universitarios. Trabajo turnos dobles, fines de semana, festivos, y cada céntimo que gano va a mi cuenta de ahorros. Llevo 2 años trabajando allí, su señoría. 2 años sin un solo día de falta, sin una sola queja, sin un solo problema. Valeria se giró para mirar directamente a Débora y Rodrigo Aguirre. Sus ojos brillaban con una mezcla de dolor y desafío. Hasta que rechacé las insinuaciones del señor Rodrigo Aguirre. Un murmullo recorrió la sala como una ola. Rodrigo se puso de pie de un salto, su rostro enrojecido. «¡Eso es una mentira!», gritó. «Su señoría, esto es difamación». Pero el juez Castellanos levantó su mano, sus ojos ahora fijos en Rodrigo, con una mirada que podría congelar el fuego. «Siéntese, señor Aguirre. La señorita Solís tiene el derecho de presentar su versión de los hechos. Ya tendrá su oportunidad de responder». Rodrigo se sentó lentamente, pero su mandíbula estaba tensa y sus puños cerrados. Valeria respiró profundamente. Esta era la parte más difícil, la parte que la había mantenido despierta durante semanas, preguntándose si alguien le creería. Hace 3 meses el señor Rodrigo comenzó a visitarme en mi estación de trabajo. Al principio parecían conversaciones casuales. Me preguntaba sobre mi día, sobre mi vida. Yo era educada pero distante. Trabajo allí para ganar dinero, no para socializar con la familia del dueño. Pero él no captaba las indirectas. Comenzó a enviarme mensajes a mi teléfono personal. No sé cómo consiguió mi número. Me invitaba a cenar, a tomar copas, a conocernos mejor. Yo siempre declinaba educadamente. Le dije que tenía novio, aunque era mentira. Le dije que no mezclaba el trabajo con mi vida personal. Hace un mes, su persistencia se volvió diferente, más agresiva. Una noche, después del cierre, me encontró en el vestuario del personal. Estaba sola, cambiándome el uniforme. Él entró sin llamar, cerró la puerta detrás de él y me dijo que dejara de hacerme la difícil, que él podía ofrecerme una vida mejor, que su madre ni siquiera notaría si faltaban algunas joyas y que podríamos venderlas y yo nunca más tendría que trabajar. La sala explotó en murmullos. Débora Aguirre se había puesto de pie, su rostro una máscara de furia. «Mentiras. Todos son mentiras de esta...» «¡Silencio!». El grito del juez Castellanos retumbó en la sala con una autoridad que hizo temblar las paredes. «Señora Aguirre, he tolerado sus interrupciones hasta ahora, pero si vuelve a abrir la boca sin permiso, pasará el resto de esta audiencia en una celda por desacato al tribunal. Me he explicado con claridad». Débora se sentó, temblando de rabia contenida. El juez se volvió hacia Valeria, y en sus ojos había ahora algo más que interés profesional. Había indignación, empatía, y un destello de algo que podría ser el inicio de la justicia real. «Continúe, señorita Solís, y esta vez nadie la interrumpirá». Valeria sintió como todas las miradas de la sala se clavaban en ella, esperando que continuara. El juez Castellanos había cruzado sus manos sobre el estrado, su expresión ahora completamente transformada. Ya no era el hombre frío e indiferente que había abierto la audiencia. Algo en su mirada había cambiado, como si una puerta cerrada durante décadas finalmente se hubiera entreabierto. «Ese día en el vestuario», continuó Valeria, su voz temblando ligeramente pero sin quebrarse, «le dije al señor Rodrigo que me dejara en paz, que si no salía inmediatamente gritaría y llamaría a seguridad. Él se rió. Me dijo que nadie me creería, que yo era solo una camarera y él era el hijo de la dueña, que podía hacer que me despidieran con una sola palabra». Rodrigo Aguirre había palidecido considerablemente. Sus manos, antes relajadas sobre la mesa de la defensa, ahora estaban apretadas en puños blancos. Débora
Su madre lo miraba con una expresión imposible de descifrar. ¿Sorpresa? ¿Furia? ¿O acaso ya lo sabía? Pero yo no me quedé callada, dijo Valeria, enderezando los hombros. Le dije que si volvía a acercarse a mí, hablaría con su madre. Eso pareció enfurecerlo aún más. Me agarró del brazo. Tengo las fotografías de los moretones que me dejó. Y me susurró al oído. Vas a arrepentirte de esto, pequeña tonta. Nadie rechaza a un Aguirre sin consecuencias. El fiscal Mora se había incorporado en su asiento, ahora prestando atención real por primera vez. Tomó notas frenéticamente en su libreta. 2 semanas después de ese incidente, continuó Valeria, las joyas de la señora Aguirre desaparecieron. Curiosamente, desaparecieron en el único día en que yo tenía acceso a su oficina, porque la gerente, la señora Pilar Domínguez, me había pedido que llevara unos documentos urgentes al despacho. Normalmente, yo nunca entraba allí. Pero ese día específico me enviaron con esos papeles. ¿Insinúa que fue una trampa?, preguntó el juez Castellanos, inclinándose hacia adelante. No lo insinúo, su señoría. Lo afirmo. Fui incriminada deliberadamente. Y tengo razones para creer que las joyas nunca fueron robadas en absoluto. Un murmullo de sorpresa recorrió la sala. Débora Aguirre se puso de pie de un salto. «Esto es indignante. ¿Ahora dice que inventé el robo de mis propias joyas? Tengo las facturas, los certificados de autenticidad, las fotografías». El juez golpeó su mazo. «Señora Aguirre, última advertencia, siéntese». Débora obedeció, pero su rostro estaba rojo de indignación. Rodrigo había hundido la cabeza entre las manos, sus hombros tensos. «Su señoría», intervino el abogado Tomás Sandoval, poniéndose de pie con renovada confianza. «Solicito permiso para presentar nueva evidencia que corrobora el testimonio de mi clienta». El juez asintió. «Adelante, letrado». Tomás se acercó al estrado con una carpeta marrón que parecía bastante abultada. Valeria lo miró sorprendida. No sabía que él tuviera evidencia adicional. ¿Qué había descubierto su tímido abogado de oficio? «Su señoría, hace 3 días recibí una llamada anónima», comenzó Tomás, su voz ahora más firme. «Una mujer se identificó como exempleada del restaurante La Perla Dorada. Me dijo que tenía información crucial sobre este caso, pero que temía por su seguridad si revelaba su identidad». «¿Una llamada anónima?». El fiscal Mora se burló. «Eso no es evidencia admisible». «Tiene razón, colega», respondió Tomás, sorprendiendo a todos con su aplomo. «Pero lo que esta persona me contó me llevó a investigar por mi cuenta, y lo que descubrí es muy revelador». Tomás sacó varios documentos de la carpeta y los colocó frente al juez. «Estos son los registros financieros del restaurante La Perla Dorada de los últimos 6 meses. Los obtuve mediante solicitud legal de información. Nótese las fechas marcadas en rojo». El juez Castellanos estudió los papeles con atención, sus cejas pobladas frunciéndose cada vez más. «Veo varias transacciones grandes, pagos a proveedores fantasma. ¿Qué tiene esto que ver con el caso?». «Todo, su señoría. Esos proveedores no existen. Son empresas ficticias creadas hace menos de 1 año, y adivine quién es el firmante autorizado de esas transacciones». Tomás señaló un nombre en los documentos. El juez lo leyó en voz alta, su voz cargada de significado. «Rodrigo Aguirre Mendoza». La sala explotó en murmullos. Rodrigo se puso de pie violentamente, haciendo caer su silla hacia atrás con un estruendo. «Eso no prueba nada. Soy el gerente administrativo. Firmo cientos de documentos». «Siéntese, señor Aguirre», ordenó el juez, su voz ahora cortante como cristal. «O será retirado de esta sala». Rodrigo se sentó lentamente, pero sus ojos lanzaban dagas hacia Valeria y Tomás. «Continúe, letrado», dijo el juez a Tomás. «Su señoría, estas transacciones suman más de 200.000 euros en los últimos 6 meses, dinero que salió del restaurante hacia empresas que no existen. El señor Rodrigo Aguirre ha estado desviando fondos de su propio negocio familiar». Débora Aguirre se había quedado paralizada mirando a su hijo con una expresión de horror creciente. «Rodrigo, ¿qué has hecho? No es lo que parece, madre». Rodrigo intentó tomar su mano, pero ella la apartó bruscamente. «Esas son inversiones legítimas. Yo puedo explicar». «¿Y las joyas?», interrumpió el juez. «¿Dónde encajan las joyas supuestamente robadas en todo esto?». Tomás sonrió. Una sonrisa pequeña, pero triunfante. «Ahí está la parte interesante, su señoría.
Investigué también los registros de la compañía de seguros. La señora Aguirre presentó una reclamación por el robo de las joyas valoradas en 50.000 euros. El seguro ya aprobó el pago y será depositado en la cuenta del restaurante la próxima semana. El juez Castellanos se recostó en su silla, sus ojos moviéndose entre Débora, Rodrigo y los documentos frente a él. Las piezas del rompecabezas comenzaban a encajar. ¿Está sugiriendo que este fue un fraude de seguros?, preguntó el juez. Eso es exactamente lo que sugiero, su señoría, respondió Tomás. Creo que el señor Rodrigo Aguirre estaba desesperado por cubrir el dinero que había robado del negocio familiar. Necesitaba 50.000 euros rápidamente. Entonces orquestó el robo de las joyas de su madre y culpó a mi clienta, a quien ya quería castigar por rechazar sus avances. Valeria sintió que las lágrimas comenzaban a rodar por sus mejillas. No lágrimas de tristeza, sino de alivio. Finalmente, alguien estaba viendo la verdad. Alguien estaba luchando por ella. Su señoría, continuó Tomás, su confianza creciendo, solicito que se ordene una investigación completa de las finanzas del señor Rodrigo Aguirre. También solicito que se interrogue bajo juramento a los otros empleados del restaurante. La mujer que me llamó mencionó que no es la primera vez que sucede algo así. Hace 2 años, otra camarera fue despedida bajo acusaciones falsas después de rechazar al señor Aguirre. «Esto es un circo», gritó Rodrigo, poniéndose de pie nuevamente. «No voy a quedarme aquí escuchando estas calumnias». «Siéntese, señor Aguirre», dijo el juez Castellanos, y esta vez su voz tenía un filo peligroso. «O seré yo quien lo siente mediante la fuerza». Débora Aguirre se había cubierto el rostro con las manos, sus hombros temblando. Por primera vez desde que comenzó el juicio, Valeria sintió algo parecido a la lástima por esa mujer. Descubrir que tu hijo no solo es un ladrón, sino también un acosador y un manipulador, debía ser devastador. «Señorita Solís», dijo el juez, girándose hacia ella con una expresión suave que contrastaba dramáticamente con su habitual severidad. «Mencionó que tiene fotografías de los moretones que le dejó el señor Aguirre. ¿Las tiene con usted?» Valeria asintió, sacando su teléfono móvil con manos temblorosas. «Sí, su señoría. También tengo capturas de pantalla de los mensajes que me enviaba. Nunca los borré porque una parte de mí sabía que algún día los necesitaría». El juez extendió la mano. «Muéstremelos». Valeria se acercó al estrado y le entregó su teléfono. El juez Castellanos revisó las imágenes y con cada foto que veía, su expresión se endurecía más. Las fotografías mostraban moretones claros en forma de dedos en el brazo de Valeria. Los mensajes de Rodrigo eran escalofriantes, empezaban seductores y terminaban amenazantes cuando ella los ignoraba. «Fiscal Mora», dijo el juez, su voz ahora cargada de una ira contenida que hacía temblar el aire. «Espero que esté prestando atención a todo esto». El fiscal se había puesto pálido. «Sí, su señoría. Porque desde mi perspectiva parece que ha acusado a una mujer inocente basándose en evidencia circunstancial, sin investigar adecuadamente las verdaderas motivaciones detrás de esta acusación. Su señoría, yo simplemente presenté el caso que le presentaron los Aguirre en bandeja de plata». El juez lo miró con severidad. «Fiscal, su trabajo es buscar la verdad, no ser el mensajero de acusaciones convenientes». El fiscal Mora se hundió en su silla derrotado. El juez Castellanos se volvió hacia Rodrigo Aguirre y su mirada era la de un halcón observando a su presa. «Señor Aguirre, tengo algunas preguntas para usted, y le advierto que está bajo juramento. Mentir en esta sala constituye perjurio, un delito que conlleva pena de prisión». Rodrigo tragó saliva audiblemente. Su arrogancia había desaparecido por completo, reemplazada por un miedo palpable. ¿Alguna vez intentó iniciar una relación romántica o sexual con la señorita Solís? Yo fui amable con ella nada más. Responda la pregunta directamente, señor Aguirre. ¿Sí o no? Un largo silencio. Luego, en voz apenas audible, sí. ¿Y ella rechazó sus avances? Otro silencio. Sí. ¿La amenazó después de que ella lo rechazara? No, yo nunca. Señor Aguirre. El juez lo interrumpió, su paciencia claramente agotada. «Tengo fotografías de moretones en su brazo y mensajes de texto donde usted la amenaza con hacer que se arrepienta. ¿Realmente quiere seguir mintiendo bajo juramento?»
Rodrigo miró a su alrededor desesperadamente, buscando una salida que no existía. Su madre ni siquiera lo miraba. El abogado de la familia Aguirre, un hombre mayor que había permanecido callado toda la audiencia, ahora se veía profundamente incómodo. Yo estaba molesto, admitió finalmente Rodrigo, su voz quebrándose. Ella me hizo sentir como un tonto. Nadie me había rechazado así nunca. Así que decidió destruir su vida por despecho, dijo el juez, y no era una pregunta. Rodrigo no respondió, pero su silencio era más elocuente que cualquier palabra. El juez Castellanos tomó su mazo, pero antes de golpearlo, miró directamente a Valeria. En sus ojos grises, ella vio algo que nunca esperó ver: respeto genuino, admiración incluso. «Señorita Solís», dijo el juez, su voz resonando en la sala silenciosa, «quiero que sepa que lamento profundamente que haya tenido que pasar por esta terrible experiencia. Lamento que nuestro sistema judicial casi le falla. Y lamento que mi escepticismo inicial la hiciera dudar de que encontraría justicia en esta sala». Valeria sintió un nudo en la garganta, incapaz de hablar. «Pero quiero que también sepa esto», continuó el juez. «Usted es una de las personas más extraordinarias que han pasado por esta sala. Su inteligencia, su determinación, su dignidad frente a la adversidad son cualidades que deberían ser celebradas, no castigadas». El juez se volvió hacia el resto de la sala. «Voy a suspender esta audiencia por 2 días. En ese tiempo, ordeno una investigación completa de las finanzas del señor Rodrigo Aguirre y del restaurante La Perla Dorada. También ordeno que se localice y se interrogue a todos los exempleados del restaurante, especialmente a la joven que fue despedida hace 2 años». Golpeó su mazo con autoridad. «Además, ordeno la detención inmediata del señor Rodrigo Aguirre por sospecha de fraude, malversación de fondos y agresión. Será retenido sin fianza hasta que se complete la investigación». 2 oficiales judiciales se acercaron a Rodrigo, quien se había quedado paralizado en su asiento, incapaz de procesar lo que estaba sucediendo. «Esperen, no pueden hacer esto». Rodrigo miró a su madre desesperadamente. «Madre, haz algo». Pero Débora Aguirre simplemente se dio vuelta, incapaz de mirar a su hijo, mientras los oficiales le colocaban las esposas. Mientras se llevaban a Rodrigo de la sala, el juez Castellanos llamó a Valeria una vez más. «Señorita Solís, quédese un momento, por favor». Cuando la sala finalmente se vació, quedando solo Valeria, el juez y Tomás, el juez Castellanos bajó de su estrado, algo que nunca hacía, y se acercó a Valeria. «12 idiomas», dijo, con una sonrisa que transformaba completamente su rostro severo. «Extraordinario». Y entonces, para sorpresa absoluta de Valeria, el temido juez Castellanos extendió su mano. «Es un honor conocerla, señorita Solís. Un verdadero honor». Los 2 días siguientes pasaron como un torbellino para Valeria. Después de salir de la sala del tribunal, después de estrechar la mano del juez Castellanos, un gesto que todavía le parecía surrealista, Valeria regresó al pequeño apartamento en el barrio de Raval que había compartido con su madre y que ahora habitaba sola. Se sentó en el sofá desgastado, donde tantas noches había estudiado hasta el amanecer, y por primera vez en meses se permitió llorar de verdad. No lágrimas de miedo o desesperación, sino de alivio, de liberación, de una esperanza tenue que comenzaba a crecer en su pecho como una flor después del invierno. Su teléfono no dejaba de sonar. Tomás Sandoval la llamó 3 veces para mantenerla informada de los avances de la investigación. La exempleada que había hecho la llamada anónima finalmente había accedido a dar su testimonio formal. Su nombre era Lucía Herrera, una joven de 28 años que había trabajado en La Perla Dorada hacía 2 años. Su historia era escalofriantemente similar a la de Valeria. «Me acusaron de robar dinero de la caja», le había contado Lucía a Tomás con voz temblorosa durante su declaración. «Pero la verdad es que Rodrigo Aguirre intentó besarme a la fuerza en el almacén. Cuando lo empujé y amenacé con denunciarlo, 2 días después apareció un faltante de 1.000 euros. Todos me señalaron. Nadie me creyó. Me despidieron y nunca pude conseguir otro trabajo en el sector. Mi reputación quedó destruida». Cuando Valeria escuchó esa historia, sintió una furia que no había experimentado antes. ¿Cuántas mujeres más había destruido Rodrigo Aguirre? ¿Cuántas vidas había arruinado simplemente porque su ego
No podía soportar el rechazo. La investigación financiera también estaba revelando secretos oscuros. Los auditores forenses descubrieron que Rodrigo no solo había desviado 200.000 euros mediante empresas fantasma, sino que había falsificado la firma de su madre en múltiples documentos. Débora Aguirre, al descubrir la magnitud del engaño de su hijo, había sufrido un colapso nervioso y estaba internada en una clínica privada. Pero lo más impactante llegó la tarde del segundo día. Tomás apareció en la puerta del apartamento de Valeria con una expresión que ella no podía descifrar. ¿Triunfo? ¿Sorpresa? ¿Asombro? Valeria, dijo, casi sin aliento, necesitas sentarte. ¿Qué pasó? ¿Encontraron algo más?, preguntó ella, invitándolo a pasar. Tomás entró y se dejó caer en el sofá, abriendo su maletín con manos temblorosas. Sacó una carpeta azul y la colocó sobre la mesa de café. Las joyas, dijo simplemente. Las encontraron. Valeria se quedó sin aliento. ¿Dónde? En la casa de Rodrigo Aguirre, escondidas en una caja fuerte secreta detrás de un cuadro en su dormitorio. Nunca fueron robadas, nunca salieron del círculo familiar. Valeria se llevó las manos a la boca. Entonces todo fue un montaje completo, confirmó Tomás. Rodrigo planeaba vender las joyas en el mercado negro para cubrir el dinero que había robado. Pero antes necesitaba que el seguro pagara para que su madre no notara su ausencia. La idea era cobrar el seguro, culparte a ti del robo y luego vender discretamente las joyas verdaderas. Así obtendría 50.000 euros del seguro más otros 30 o 40.000 de la venta ilegal de las joyas. Es diabólico, susurró Valeria. Es peor que eso, dijo Tomás, su rostro sombrío. Porque encontraron algo más en su casa, fotografías, muchas fotografías. Valeria sintió un escalofrío recorrerle la columna. ¿Fotografías de qué? De ti, de Lucía Herrera, de otras 4 mujeres que trabajaron en el restaurante en los últimos 5 años. Fotografías tomadas sin su consentimiento, algunas en el vestuario del personal, otras en las calles. Rodrigo era un acosador serial. Valeria se dejó caer en el sofá, mareada. Dios mío. La policía está contactando a todas esas mujeres, continuó Tomás. Es probable que haya más víctimas que aún no conocemos. Rodrigo enfrentará múltiples cargos: fraude, malversación, acoso sexual, invasión de privacidad, intento de soborno a un oficial judicial. Intento de soborno. Tomás asintió con una sonrisa amarga. Ayer intentó sobornar a uno de los guardias de la prisión preventiva para que le consiguiera un teléfono. El guardia lo reportó inmediatamente. Rodrigo no solo es un criminal estúpido. Por primera vez en días, Valeria sintió que podía respirar. La pesadilla estaba terminando. La verdad estaba saliendo a la luz. Pero había algo más en la expresión de Tomás, algo que no le había contado aún. ¿Qué más hay?, preguntó ella. Tomás dudó un momento. Luego sacó otro documento de su maletín. El juez Castellanos quiere verte mañana. En su despacho privado, no en la sala del tribunal. ¿Por qué? No lo sé. Solo dijo que era importante, que fueras a las 10 de la mañana. Tomás hizo una pausa. Valeria, ese hombre nunca llama a nadie a su despacho, a menos que sea algo serio. En 30 años de carrera, es conocido por ser distante, impersonal. Pero contigo es diferente. Valeria pasó esa noche sin dormir, dando vueltas en la cama, preguntándose qué querría decirle el juez Castellanos. ¿Habría algún problema con el caso? ¿Algún tecnicismo legal que ella no entendía? ¿O acaso era algo completamente diferente? A las 9:30 de la mañana siguiente, Valeria estaba parada frente al edificio del juzgado, vestida con el mismo traje gris de siempre. Todavía era el único presentable que tenía. Sus manos temblaban mientras subía las escaleras de mármol. La secretaria del juez, una mujer elegante de unos 50 años llamada Rosa Beltrán, la recibió con una sonrisa cálida que la sorprendió. «Señorita Solís, el juez la está esperando. Pase, por favor». El despacho del juez Castellanos era exactamente como Valeria lo había imaginado. Paredes forradas de libros de leyes, un escritorio de caoba maciza, diplomas y certificaciones enmarcados. Pero también había detalles que no esperaba. Una fotografía de una mujer joven sonriendo, flores frescas en un jarrón y una vista impresionante de Barcelona a través de las ventanas.
El juez estaba de pie junto a la ventana, mirando la ciudad. Cuando Valeria entró, se volvió hacia ella. Sin su toga negra, vestido con un traje oscuro simple, parecía menos intimidante, pero no menos imponente. «Señorita Solís», dijo, y su voz era suave, casi amable. «Gracias por venir. Por favor, siéntese». Valeria se sentó en una de las sillas frente al escritorio, sus manos entrelazadas en su regazo para evitar que temblaran. El juez se sentó frente a ella y por un momento simplemente la observó con esos ojos grises que parecían ver más allá de las apariencias. «Quería hablar con usted en privado», comenzó, «porque hay cosas que necesito decirle que no son apropiadas para una sala de tribunal». Valeria asintió, sin saber qué esperar. «Primero, quiero disculparme formalmente por mi comportamiento inicial en la audiencia. Cuando usted declaró que hablaba 12 idiomas, me reí. La traté con condescendencia y escepticismo. Asumí, basándome en su apariencia y ocupación, que era imposible que alguien como usted tuviera ese nivel de educación». Hizo una pausa y Valeria vio algo inusual en su rostro, vergüenza genuina. «Ese fue un prejuicio inexcusable de mi parte», continuó el juez. «En 30 años en el sistema judicial siempre me he enorgullecido de ser imparcial, de juzgar basándome en evidencias y hechos. Pero con usted fallé antes de darle una oportunidad, y por eso le pido sinceramente que me perdone». Valeria parpadeó, atónita. El temido juez Castellanos, el martillo, le estaba pidiendo perdón. «Su señoría, usted no tiene que...» «Sí tengo que», la interrumpió suavemente, «porque su caso me ha hecho confrontar algo que he estado evitando durante años. Me he vuelto cínico, señorita Solís. He visto tanta corrupción, tanta mentira, tanto engaño en esta sala, que olvidé que la verdad todavía existe, que la inocencia todavía existe, que personas extraordinarias como usted todavía existen». El juez se levantó y caminó hacia la ventana nuevamente, mirando hacia la ciudad. «¿Ve esa fotografía en mi escritorio?», preguntó, señalando la imagen de la mujer joven sonriente. Valeria asintió. «Sí, señor. Esa es mi hija, Elena. Tenía su edad cuando murió hace 10 años. Cáncer de mama. Ella era brillante, ambiciosa, llena de sueños. Quería ser traductora en las Naciones Unidas. Hablaba 7 idiomas». La voz del juez se quebró ligeramente, y Valeria sintió que su corazón se comprimía. «Cuando usted comenzó a hablar en esos 12 idiomas», continuó el juez, «por un momento volví a verla a ella. Su pasión, su dedicación, su negativa a ser limitada por las expectativas de otros. Y me di cuenta de algo terrible». Se volvió para mirar a Valeria directamente. «Me di cuenta de que si Elena hubiera estado en su lugar, si hubiera sido acusada falsamente, esperaría que el juez que manejara su caso le diera una oportunidad justa, que la escuchara realmente, que viera más allá de las apariencias». Las lágrimas rodaban libremente por las mejillas de Valeria ahora. «Su señoría, Bernardo», dijo él suavemente. «Aquí, en privado, puede llamarme Bernardo». «¿Bernardo?», repitió Valeria, probando el nombre en su lengua. «Lamento mucho su pérdida. No puedo imaginar ese dolor». El juez asintió, limpiándose discretamente los ojos. «Gracias. Pero no la llamé aquí solo para disculparme o para compartir mi historia. La llamé porque quiero ayudarla». Valeria lo miró confundida. «¿Ayudarme? Pero el caso está prácticamente cerrado». «No me refiero al caso legal», explicó el juez. «Me refiero a su futuro. Usted mencionó en su testimonio que está ahorrando para ir a la universidad, que quiere estudiar traducción o relaciones internacionales». «Sí, pero eso tomará años. El dinero que había ahorrado se fue en gastos legales y si no tuviera que esperar años», interrumpió el juez. «Tengo un amigo, el rector de la Universidad Autónoma de Barcelona. Le hablé de usted, de su historia, de sus habilidades lingüísticas. Está dispuesto a ofrecerle una beca completa para estudiar traducción e interpretación». Valeria se quedó sin aliento, segura de haber escuchado mal. ¿Una beca completa? Matrícula, libros, un estipendio mensual para gastos de manutención. Todo cubierto. Puede empezar el próximo semestre, si lo desea». Valeria se cubrió el rostro con las manos, sollozando abiertamente ahora. No podía ser real. Después de toda la oscuridad, después de toda la injusticia,
¿Podía realmente estar sucediendo algo tan maravilloso? Pero espere, dijo el juez con una sonrisa. Hay más. También hablé con la directora del Instituto Cervantes. Están buscando instructores de idiomas y, dada su capacidad políglota, están muy interesados en hablar con usted. Sería un trabajo de medio tiempo que no interferiría con sus estudios, pero le daría experiencia profesional e ingresos adicionales. No puedo aceptar esto, tartamudeó Valeria entre lágrimas. Es demasiado. Usted ya hizo tanto. No he hecho nada, dijo el juez firmemente. Esto no es caridad, señorita Solís. Esto es justicia, justicia real, no la versión limitada que dispensamos en las salas de tribunal. Usted merece estas oportunidades. Las ha ganado con su dedicación, su inteligencia, su perseverancia frente a adversidades inimaginables. Se inclinó hacia adelante, su mirada intensa. Mi hija no pudo cumplir sus sueños. Pero usted sí puede, y si puedo ayudar a que eso suceda, si puedo en alguna pequeña medida compensar mi error inicial de juicio, entonces habré hecho algo bueno. Valeria no podía hablar. Las palabras se habían atascado en su garganta, ahogadas por las emociones que la inundaban. Finalmente logró susurrar. Gracias, gracias, Bernardo. No sabe lo que esto significa para mí. El juez sonrió, una sonrisa genuina que iluminó su rostro severo. Creo que sí lo sé. Y creo que su madre, donde quiera que esté, está muy orgullosa de usted. Al mencionar a su madre, Valeria sintió una nueva oleada de lágrimas. Carmela Solís había muerto creyendo que su hija nunca lograría sus sueños, que todos esos años de sacrificio habían sido en vano. Pero ahora, finalmente, Valeria podría demostrar que no había sido así. Hay una cosa más, dijo el juez, volviendo a su escritorio y sacando otro documento. Mañana se reanudará la audiencia formal para dictar sentencia. Será breve. Los cargos contra usted serán retirados completamente y su registro quedará limpio. Rodrigo Aguirre enfrentará múltiples cargos y probablemente pasará los próximos 10 años en prisión. ¿Y Débora Aguirre?, preguntó Valeria. La señora Aguirre no enfrentará cargos criminales, pero su reputación está destruida. El restaurante probablemente cerrará. Ya varios empleados han presentado demandas laborales. Hay rumores de que planea venderlo todo y mudarse fuera de España. El juez hizo una pausa. También tengo que decirle que la compañía de seguros la contactará. Están muy agradecidos de que se descubriera el fraude antes de desembolsar los 50.000 euros. Como muestra de aprecio, le van a ofrecer una compensación por lo que sufrió. Valeria sacudió la cabeza, abrumada. Todo está sucediendo tan rápido. La justicia real a veces puede ser rápida cuando hay personas decididas a hacerla cumplir, dijo el juez. Y tengo que admitir que su caso se ha vuelto algo personal para mí. He presionado para que se resolviera rápidamente porque he visto suficiente injusticia en mi vida. Era hora de balancear la balanza. Se puso de pie, indicando que la reunión estaba llegando a su fin. Pero antes de que Valeria pudiera levantarse, añadió algo más. Señorita Solís, tengo un último favor que pedirle. Lo que sea, respondió Valeria inmediatamente. Cuando termine sus estudios, cuando se convierta en la traductora exitosa que sé que será, prométame que recordará de dónde vino, que ayudará a otras personas como usted, que tienen talento pero no oportunidades, que usará su éxito para hacer del mundo un lugar más justo. Valeria se puso de pie, con la espalda recta y la cabeza en alto. Lo prometo, Bernardo. Y esa es una promesa que nunca romperé. El juez extendió su mano nuevamente, y esta vez, cuando Valeria la estrechó, no temblaba. Era el apretón de manos de dos personas que se respetaban mutuamente, que habían compartido un momento de transformación profunda. Cuando Valeria salió del despacho del juez, el sol de Barcelona brillaba más intenso que nunca. Y por primera vez, desde la muerte de su madre, sintió que el futuro no era algo que temer, sino algo que esperar con esperanza. La pesadilla había terminado, y una nueva vida estaba a punto de comenzar. La mañana de la audiencia final amaneció con un cielo despejado sobre Barcelona. Valeria se despertó temprano, pero esta vez no fue por los nervios o el miedo que la habían atormentado durante semanas. Era una sensación diferente, una mezcla de anticipación y cierre que necesitaba experimentar. Se puso el mismo traje gris por última vez, pensando que pronto podría permitirse comprar algo nuevo.
Sonrió ante ese pensamiento, no por vanidad, sino porque simbolizaba un cambio real en su vida. Ya no sería la joven invisible que trabajaba turnos dobles solo para sobrevivir. Tendría un propósito, un futuro. Cuando llegó al juzgado, se sorprendió al ver una pequeña multitud congregada en las escaleras. Periodistas, cámaras, reporteros con micrófonos. Su historia se había filtrado a la prensa y ahora todos querían conocer a la camarera políglota que desenmascaró un fraude millonario. «Señorita Solís, ¿cómo se siente al ser finalmente exonerada?», gritó un reportero. «¿Es cierto que habla 12 idiomas?», preguntó otro. «¿Demandará a la familia Aguirre por daños y perjuicios?». Valeria se abrió paso entre la multitud con la ayuda de Tomás Sandoval, quien había llegado antes para escoltarla. Su joven abogado había ganado una confianza notable en los últimos días. Ya no era el nervioso recién graduado que dejaba caer bolígrafos. Ahora caminaba con la seguridad de alguien que había logrado algo extraordinario. «Sin comentarios por ahora», dijo Tomás firmemente a los reporteros. «Después de la audiencia, la señorita Solís dará una declaración breve». Dentro de la sala, la atmósfera era completamente diferente a la primera audiencia. Esta vez, Valeria no estaba sola en el lado de la defensa. Lucía Herrera, la exempleada que había dado su testimonio, estaba sentada en la galería, junto con otras 3 mujeres que también habían sido víctimas del acoso de Rodrigo Aguirre. Todas habían venido a apoyar a Valeria, a presenciar el momento en que la justicia finalmente se cumpliera. El fiscal Mora entró con una expresión sombría. Durante los últimos días, había sido severamente reprendido por sus superiores, por no investigar adecuadamente el caso antes de presentar cargos. Su carrera había sufrido un golpe del que probablemente no se recuperaría. Pero la mayor sorpresa llegó cuando Débora Aguirre entró a la sala. La mujer que semanas atrás había lucido impecable y arrogante, ahora parecía una sombra de sí misma. Sin maquillaje, con ojeras profundas, vestida con ropa oscura y simple. Se sentó en la última fila, evitando todas las miradas. Rodrigo Aguirre fue traído esposado por 2 oficiales judiciales. El cambio en él era aún más dramático. El hombre arrogante con traje Armani ahora vestía el uniforme naranja de la prisión preventiva. Había perdido peso, su cabello estaba despeinado y sus ojos mostraban el terror de alguien que finalmente comprendía las consecuencias de sus acciones. Cuando todos estuvieron en sus lugares, la secretaria anunció: «De pie para el honorable juez Bernardo Castellanos». El juez entró con su toga negra, su presencia llenando la sala como siempre. Pero Valeria notó algo diferente en su expresión, una suavidad en los ojos que no había estado allí en la primera audiencia. «Buenos días», dijo el juez tomando asiento. «Pueden sentarse». El silencio en la sala era absoluto. Todos sabían que este era un momento histórico, no solo para Valeria, sino para todas las mujeres que habían sido silenciadas, ignoradas y victimizadas por hombres poderosos. «Estamos aquí», comenzó el juez Castellanos, «para dictar sentencia en el caso del Estado contra Valeria Solís, acusada de robo agravado. Sin embargo, después de una investigación exhaustiva, ha quedado claro que no solo la señorita Solís es inocente, sino que fue víctima de una conspiración criminal deliberada». El juez miró directamente a Rodrigo Aguirre y su expresión se endureció. «Señor Rodrigo Aguirre Mendoza, levántese». Rodrigo se puso de pie con dificultad, sus piernas temblando visiblemente. «Ha sido acusado formalmente de los siguientes delitos: malversación de fondos por un monto de 200.000 euros, fraude de seguros, falsificación de documentos, acoso sexual a múltiples empleadas, agresión física, invasión de privacidad mediante grabaciones no autorizadas y obstrucción a la justicia mediante intento de soborno». Con cada cargo leído, Rodrigo se encogía más, como si las palabras fueran golpes físicos. «Adicionalmente», continuó el juez, «la investigación ha revelado que usted ha perpetrado un patrón de abuso contra empleadas vulnerables durante al menos 5 años. 6 mujeres han presentado denuncias formales contra usted. 6 vidas que intentó destruir cuando ellas tuvieron el valor de rechazar sus avances inapropiados». El juez hizo una pausa, dejando que el peso de sus palabras se asentara en la sala. Pero intentó destruir a la mujer equivocada cuando eligió a Valeria Solís como su víctima, porque ella no se dejó intimidar, no se dejó quebrar,
y tuvo el coraje de defender su inocencia incluso cuando todos los sistemas parecían estar en su contra. Valeria sintió lágrimas rodando por sus mejillas. Escuchar al juez Castellanos validar su experiencia de esta manera era más sanador de lo que había imaginado. Señor Aguirre, lo condeno a 10 años de prisión por el delito de malversación de fondos, 3 años adicionales por fraude de seguros, 2 años por cada cargo de acoso sexual, totalizando 12 años adicionales, y 1 año por obstrucción a la justicia. Las sentencias se cumplirán de manera consecutiva, no concurrente. Rodrigo se tambaleó y los oficiales tuvieron que sostenerlo para evitar que cayera. 25 años, susurró, su voz quebrándose. 25 años. 25 años, confirmó el juez sin un ápice de simpatía. Y considerando su comportamiento y el daño que ha causado, le aseguro que servirá cada día de esa sentencia. El juez golpeó su mazo, y el sonido resonó como el cierre de un capítulo oscuro. Además, queda prohibido de por vida de operar cualquier negocio o tener cualquier posición de autoridad sobre empleados. Sus activos personales serán embargados para pagar restitución a sus víctimas. Rodrigo fue llevado fuera de la sala sollozando incontrolablemente. En la última fila, Débora Aguirre lloraba en silencio, cubriéndose el rostro con las manos. Valeria sintió una punzada de compasión por esa mujer. Después de todo, ella también era una víctima de las mentiras de su hijo. Ahora, dijo el juez Castellanos, su voz suavizándose notablemente, el caso contra la señorita Valeria Solís. Valeria se puso de pie, sintiendo que sus piernas apenas la sostenían. Señorita Solís, tras revisar toda la evidencia, es evidente que usted no solo es completamente inocente de todos los cargos, sino que fue víctima de un complot criminal. Por lo tanto, todos los cargos contra usted son retirados con prejuicio, lo que significa que nunca pueden ser presentados nuevamente. El alivio que inundó a Valeria fue tan intenso que tuvo que agarrarse de la mesa para no caer. Además, continuó el juez, ordeno que su registro sea completamente limpiado y sellado. Es como si estos cargos nunca hubieran existido. No aparecerán en ninguna verificación de antecedentes, no afectarán sus oportunidades laborales futuras y cualquier referencia a ellos en registros públicos será eliminada. Gracias, su señoría, logró decir Valeria, su voz temblorosa. No me dé las gracias todavía, dijo el juez con una pequeña sonrisa, porque hay más. He revisado personalmente su caso con el Consejo de Magistrados y hemos llegado a la conclusión de que el Estado le debe una compensación significativa por el trauma y daño que sufrió debido a acusaciones infundadas. Sacó un documento y lo leyó. El Estado de España le pagará la suma de 75.000 euros como compensación por daños y perjuicios. Adicionalmente, la compañía de seguros, en agradecimiento por prevenir el fraude, le otorgará otros 25.000 euros. Valeria se quedó sin aliento. 100.000 euros. Era más dinero del que había visto en toda su vida. Y finalmente, dijo el juez, la familia Aguirre, a través de su representante legal, ha acordado pagarle una compensación adicional de 50.000 euros como parte de un acuerdo de resolución para evitar una demanda civil. 150.000 euros, susurró Valeria, incapaz de procesar la cantidad. Es dinero que ha ganado con su dignidad y su coraje, dijo el juez firmemente. Úselo sabiamente, construya la vida que su madre soñó para usted. El juez se puso de pie y toda la sala lo imitó. Esta audiencia está cerrada. Señorita Solís, le deseo todo el éxito en sus futuros estudios. Tengo la certeza de que algún día leeré sobre sus logros en los periódicos, pero esta vez por las razones correctas. Golpeó su mazo por última vez, y fue como si un peso de 1.000 kilos se levantara de los hombros de Valeria. La pesadilla había terminado oficialmente. Apenas el juez salió de la sala, Lucía Herrera y las otras mujeres corrieron hacia Valeria, envolviéndola en un abrazo colectivo. Todas lloraban, pero eran lágrimas de alegría, de alivio, de justicia finalmente servida. Gracias, le susurró Lucía al oído. Gracias por ser lo suficientemente valiente, por todas nosotras. No tienen que agradecerme, respondió Valeria. Solo hice lo que era correcto. Tomás Sandoval se acercó, su rostro brillando con orgullo. Valeria, hicimos historia hoy.
Este caso va a cambiar cómo se manejan las acusaciones de acoso sexual en los lugares de trabajo. Ya hay 3 bufetes de abogados que quieren usar esto como precedente. Fuera de la sala, los periodistas los esperaban. Esta vez, Valeria no huyó. Se paró frente a las cámaras, con la cabeza en alto, y habló con una voz clara y fuerte. «Mi nombre es Valeria Solís», comenzó. «Durante semanas fui tratada como una criminal por un crimen que no cometí. Fui juzgada no por las pruebas, sino por mi apariencia, mi ocupación, mi clase social, pero la verdad tiene una forma de salir a la luz, sin importar cuánto intenten enterrarla». Las cámaras parpadeaban, capturando cada palabra. «Quiero agradecer al juez Bernardo Castellanos por tener el coraje de admitir su error inicial y por buscar la verdad con tanta dedicación. Quiero agradecer a mi abogado, Tomás Sandoval, quien nunca dejó de creer en mí. Y quiero agradecer a las mujeres valientes que se atrevieron a compartir sus historias, ayudando a exponer la verdad». Valeria miró directamente a la cámara principal. «Para todas las mujeres que han sido acosadas, intimidadas o falsamente acusadas, no se rindan. La justicia puede ser lenta, puede ser imperfecta, pero existe y vale la pena luchar por ella». Hizo una pausa, sintiendo la presencia de su madre como una mano cálida en su hombro. «Mi madre, Carmela Solís, pasó su vida limpiando habitaciones de hotel para que yo pudiera tener oportunidades que ella nunca tuvo. Ella me enseñó que la dignidad no viene de tu trabajo o de tu cuenta bancaria. Viene de cómo tratas a los demás y de nunca rendirte ante la injusticia. Hoy finalmente puedo cumplir la promesa que le hice en su lecho de muerte. Voy a estudiar en la universidad. Voy a convertirme en traductora. Y voy a usar mi voz y mis habilidades para ayudar a otros que no tienen voz». Los aplausos estallaron entre los periodistas y la multitud que se había reunido. Incluso algunos de los oficiales judiciales que observaban desde las puertas aplaudían. Cuando finalmente terminó la conferencia de prensa, cuando las cámaras se apagaron y la multitud se dispersó, Valeria se encontró parada sola en las escaleras del juzgado, mirando la ciudad que se extendía ante ella. Barcelona, la ciudad donde había crecido invisible, donde había estudiado en pasillos de hotel, donde había llorado la muerte de su madre, pero también la ciudad donde había encontrado su voz, donde había luchado por la justicia, donde había demostrado que los sueños son posibles cuando tienes el coraje de perseguirlos. Su teléfono sonó. Era un número desconocido. Dudó un momento. Luego contestó. «¿Señorita Solís?» Era una voz de mujer, profesional pero cálida. «Mi nombre es Isabel Montoya. Soy productora de noticias de la cadena nacional. Hemos seguido su historia y nos gustaría invitarla a un programa especial que estamos preparando sobre mujeres que han superado la adversidad. ¿Estaría interesada?» Valeria sonrió. Hace semanas habría rechazado inmediatamente cualquier atención mediática, pero ahora entendía que su historia podía inspirar a otros, podía dar esperanza a mujeres que estaban pasando por situaciones similares. «Sí», respondió con confianza, «me encantaría participar». Mientras caminaba por las calles de Barcelona esa tarde, Valeria se detuvo frente al viejo hotel donde su madre había trabajado durante tantos años. El edificio seguía allí, elegante e imponente, lleno de huéspedes de todo el mundo. Entró por la puerta principal, no por la entrada de servicio que su madre siempre usaba, sino por la entrada principal, como cualquier otro huésped. La recepcionista la saludó con una sonrisa profesional. «Buenas tardes, ¿en qué puedo ayudarla?» Valeria miró alrededor del lobby lujoso, recordando a la niña pequeña que solía sentarse en los pasillos con sus cuadernos, estudiando idiomas mientras su madre limpiaba las habitaciones. «Solo vine a visitar», dijo suavemente. «Mi madre trabajó aquí durante 20 años. Carmela Solís». La recepcionista, una mujer de mediana edad, se iluminó. «¿Carmela? Claro que la recuerdo. Era una mujer maravillosa. Todos la querían. Lamento mucho su pérdida». «Gracias», dijo Valeria. Ella amaba este lugar. Decía que trabajar aquí le permitía ver el mundo sin tener que viajar. «Y usted debe ser la hija de la que siempre hablaba», dijo la recepcionista con una sonrisa. «La niña que hablaba muchos idiomas. Carmela estaba tan orgullosa de usted». Las lágrimas brotaron de los ojos de Valeria. «¿De verdad? De verdad. Siempre decía, mi Valeria va a cambiar el mundo algún día. Ya lo verán». Valeria se despidió,
y salió del hotel con el corazón más lleno de lo que había estado en años. Su madre había creído en ella, incluso en los momentos más oscuros, y ahora, finalmente, Valeria estaba a punto de hacer realidad esos sueños. Mientras el sol se ponía sobre Barcelona, pintando el cielo con tonos de naranja y rosa, Valeria Solís caminaba hacia su futuro con pasos seguros. La niña invisible había encontrado su voz, y esa voz resonaría por mucho tiempo. 6 meses después, la vida de Valeria había cambiado de maneras que nunca hubiera imaginado. El semestre de primavera en la Universidad Autónoma de Barcelona había comenzado, y ella se encontraba sentada en la primera fila de su clase de teoría de la traducción, tomando notas con una concentración absoluta. La profesora, la doctora Núria Esteban, una mujer brillante de 50 años que había trabajado como intérprete en las Naciones Unidas durante 2 décadas, estaba explicando los matices de traducir conceptos culturalmente específicos entre idiomas. La traducción, decía la doctora Esteban, no es simplemente convertir palabras de un idioma a otro, es transportar significado, contexto, emoción, cultura. Un buen traductor es un puente entre mundos. Valeria anotaba cada palabra, sintiendo que finalmente estaba donde debía estar. Los otros estudiantes en la clase eran inteligentes y dedicados, pero ella notaba que su experiencia práctica, años hablando con huéspedes internacionales en el hotel, navegando conversaciones reales en múltiples idiomas, le daba una ventaja única. Durante el receso, una compañera de clase llamada Adriana Méndez se acercó a ella. «Oye, tú eres la chica de las noticias, ¿verdad? La que habla 12 idiomas». Valeria asintió con cierta timidez. Aunque habían pasado 6 meses, su historia seguía siendo conocida. «Sí, esa soy yo». «Eres como una celebridad aquí», dijo Adriana con admiración genuina. «Todos hablan de ti. Los profesores dicen que eres la estudiante más talentosa que han visto en años». Valeria se sonrojó. «Solo trabajo duro, como todos los demás». «No, en serio», insistió Adriana. «En la clase de interpretación simultánea, cuando hicimos el ejercicio de francés a español, tú fuiste la única que captó ese modismo regional que incluso la profesora pensó que nadie notaría. Es impresionante». Después de clases, Valeria se dirigió al Instituto Cervantes, donde trabajaba 3 tardes a la semana como instructora asistente de idiomas. El director del instituto, el señor Claudio Ramírez, la había recibido con los brazos abiertos cuando supo de sus habilidades. Ese día tenía que enseñar una clase de mandarín básico a un grupo de empresarios españoles que planeaban expandir sus negocios a China. Valeria entró al aula con confianza, saludando a sus estudiantes con una sonrisa. «Xia Wu Hao», comenzó en mandarín. «Buenas tardes. Hoy vamos a aprender frases esenciales para reuniones de negocios». Los estudiantes la miraban con asombro cada vez que cambiaba entre idiomas sin esfuerzo. Al final de la clase, uno de ellos, un empresario llamado Fernando Orozco, se quedó para hablar con ella. «Señorita Solís, su método de enseñanza es excepcional. No solo nos enseña el idioma, nos enseña la cultura detrás de él. ¿Estaría interesada en dar clases privadas? Pagaría muy bien». Valeria consideró la oferta. El dinero de la compensación legal estaba guardado en su cuenta de ahorros, intocado excepto por gastos esenciales. Ella había decidido que ese dinero era para su futuro, no para gastos cotidianos. Pero trabajar más podría ayudarla a ahorrar para viajar, algo que siempre había soñado hacer. «Déjeme pensarlo y le aviso», respondió Valeria educadamente. Cuando salió del Instituto Cervantes esa tarde, encontró un mensaje en su teléfono. Era del juez Castellanos. Durante los últimos 6 meses habían mantenido contacto ocasional. Él la había invitado a tomar café un par de veces, preguntando sobre sus estudios, ofreciendo consejos cuando ella enfrentaba desafíos. El mensaje decía: «Valeria, ¿podría reunirse conmigo mañana en mi despacho? Hay algo importante que quiero discutir con usted. Bernardo». Al día siguiente, Valeria se presentó en el juzgado, esta vez sin el nerviosismo que había sentido meses atrás. Rosa Beltrán, la secretaria del juez, la saludó con calidez maternal. «Valeria, qué alegría verte. El juez te está esperando. Pasa, pasa». El juez Castellanos estaba de pie junto a su ventana como siempre, pero cuando se volvió para saludarla, Valeria notó algo diferente en su expresión.
Había una emoción contenida, casi una excitación que nunca había visto en él. «Valeria, gracias por venir», dijo, indicándole que se sentara. «¿Cómo van los estudios?» «Maravillosamente», respondió ella con una sonrisa. «Es todo lo que esperaba y más». «Me alegra mucho escuchar eso», dijo el juez. «¿Y tu trabajo en el Instituto Cervantes? ¿Todo bien por ahí también?» «Sí, ha sido una experiencia increíble. Enseñarme ha ayudado a entender los idiomas de una manera más profunda». El juez asintió, complacido. «Bien, bien, porque la razón por la que te llamé es... bueno, es una oportunidad que creo que deberías considerar seriamente». Se sentó frente a ella, inclinándose hacia adelante con una intensidad que capturó toda su atención. «Tengo una colega, la magistrada Elena Vargas, quien forma parte del Tribunal de Derechos Humanos en La Haya, Países Bajos. Ella y yo estudiamos juntos hace muchos años. Le conté tu historia y quedó profundamente impresionada». Valeria escuchaba con atención creciente. «El tribunal está buscando intérpretes y traductores junior para un programa de pasantías de verano. Es un programa muy competitivo. Usualmente solo aceptan graduados o estudiantes de posgrado. Pero Elena está dispuesta a hacer una excepción en tu caso debido a tus habilidades excepcionales». Los ojos de Valeria se abrieron enormemente. «¿La Haya? ¿El Tribunal de Derechos Humanos?» «Exactamente», confirmó el juez con una sonrisa. «Sería una pasantía de 3 meses durante el verano. Pagarían todos tus gastos, vuelo, alojamiento, comidas, más un estipendio mensual. Y la experiencia que ganarías sería invaluable para tu carrera futura». Valeria se quedó sin palabras. La Haya, el epicentro de la justicia internacional. Trabajar en casos de derechos humanos de todo el mundo era un sueño que ni siquiera se había atrevido a soñar. «Pero», añadió el juez, su expresión volviéndose más seria, «el trabajo sería intenso. Estarías traduciendo testimonios de víctimas de crímenes de guerra, abusos de derechos humanos, cosas muy difíciles emocionalmente. Necesito saber si te sientes preparada para eso». Valeria pensó en su propia experiencia, en cómo había enfrentado acusaciones falsas, acoso, la sensación de impotencia cuando los poderosos intentan destruir a los vulnerables. Pensó en Lucía Herrera y las otras mujeres que habían sido victimizadas. Pensó en su madre, que había trabajado hasta sus últimos días sin quejarse. «Estoy preparada», dijo con determinación. «Si mi experiencia y mis habilidades pueden ayudar a personas que han sufrido injusticias, entonces es exactamente donde debo estar». El juez Castellanos sonrió y Valeria vio orgullo genuino en sus ojos. «Sabía que dirías eso. Ya le confirmé a Elena que aceptarías. El programa comienza en junio. Tienes 4 meses para prepararte». Cuando Valeria salió del despacho del juez ese día, sintió que estaba flotando. Llamó a Tomás Sandoval inmediatamente para compartir las noticias. «Valeria, eso es increíble». Tomás prácticamente gritó en el teléfono. «¿Sabes lo que esto significa para tu carrera? Tener La Haya en tu currículum antes de graduarte, trabajar en casos internacionales reales. Vas a ser imparable». «No puedo creerlo», admitió Valeria. «Hace solo 6 meses pensaba que mi vida estaba acabada y ahora...». «Ahora estás a punto de trabajar en uno de los tribunales más importantes del mundo», completó Tomás. «Valeria, estoy tan orgulloso de ti. Y no solo por tus logros académicos o profesionales, por tu fortaleza, tu dignidad, tu manera de convertir algo horrible en algo hermoso». Esa noche, Valeria visitó el cementerio donde estaba enterrada su madre. Era la primera vez que iba desde el día de la sentencia. Se sentó junto a la lápida sencilla sobre la hierba fresca. «Mamá», susurró, tocando la piedra fría. «Lo logré. Estoy en la universidad. Tengo un trabajo que amo. Y en verano voy a trabajar en La Haya. ¿Puedes creerlo?». El viento sopló suavemente, meciendo las flores que había traído. «Sé que no puedes responderme», continuó, las lágrimas rodando libremente ahora, «pero necesito que sepas que nada de esto habría sido posible sin ti. Tú fuiste quien me enseñó a nunca rendirme. Tú fuiste quien sacrificó todo para darme oportunidades. Tú fuiste quien me mostró que la dignidad no viene de lo que haces, sino de quién eres». Valeria se quedó allí mientras el sol se ponía, contándole a su madre sobre sus clases, sus profesores, sus amigos nuevos. Le contó sobre el juez Castellanos, quien se había convertido en una especie de figura paterna para ella.
Le contó sobre sus sueños futuros, sobre los lugares que quería visitar, los idiomas adicionales que quería aprender. «Te prometí que haría algo grande con mi vida», dijo finalmente, poniéndose de pie. «Y voy a cumplir esa promesa. Cada logro será en tu honor, mamá. Cada persona a la que ayude, cada injusticia que combata, será porque tú me enseñaste a ser fuerte». Las semanas siguientes fueron un torbellino de actividad. Valeria se enteró de que su historia había inspirado a varias organizaciones de derechos de trabajadores a crear nuevos protocolos para manejar acusaciones de acoso en el lugar de trabajo. Su nombre estaba siendo citado en conferencias legales, en artículos académicos, en debates sobre reforma judicial. Un día recibió una llamada de Débora Aguirre. Valeria dudó antes de contestar, pero finalmente su curiosidad ganó. «Señorita Solís», la voz de Débora sonaba frágil, muy diferente de la mujer arrogante del juicio. «Sé que no tengo derecho a llamarla, pero necesitaba disculparme». Valeria escuchó en silencio. «No tengo excusas», continuó Débora, su voz quebrándose. «Debí haber visto lo que mi hijo era. Las señales estaban ahí, pero las ignoré porque no quería creer que había criado a un monstruo, y en mi ceguera casi destruí su vida». «Señora Aguirre», comenzó Valeria. «Por favor, déjeme terminar», interrumpió Débora. «He cerrado el restaurante. He vendido todo. El dinero que queda después de pagar las compensaciones lo estoy donando a organizaciones que ayudan a víctimas de acoso sexual. Es lo mínimo que puedo hacer». Hubo una pausa larga. «Y quería que supiera que visito a Rodrigo en prisión cada semana, no para consolarlo o apoyar sus acciones, sino para asegurarme de que entienda el daño que causó, que enfrente lo que hizo. Es lo único que puedo hacer como madre ahora». Valeria sintió una mezcla de emociones. Rabia por todo lo que había sufrido, pero también compasión por esta mujer que había perdido a su hijo de la manera más dolorosa posible. «Señora Aguirre», dijo finalmente Valeria, «aprecio su llamada. Y aprecio que esté tomando responsabilidad. Eso toma coraje. ¿Puede perdonarme algún día?», preguntó Débora, su voz apenas un susurro. Valeria pensó cuidadosamente antes de responder. «No sé si puedo perdonar completamente lo que pasó. El daño fue muy real, pero puedo aceptar su disculpa y desearle paz en su camino hacia adelante. A veces, eso tiene que ser suficiente». Después de colgar, Valeria se sintió extrañamente aliviada. El perdón no significaba olvidar o excusar. Significaba liberarse del peso del resentimiento, permitirse seguir adelante sin estar atada al pasado. En abril, Valeria dio su primera conferencia pública en la universidad. El tema era «Superando la adversidad, mi camino de camarera a estudiante de traducción». El auditorio estaba lleno. Estudiantes, profesores, incluso algunos periodistas que seguían interesados en su historia. Valeria subió al podio, miró al mar de rostros expectantes y comenzó a hablar. Pero esta vez, no solo en español. Alternó entre los 12 idiomas que dominaba, demostrando su habilidad mientras contaba su historia. Cada transición entre idiomas recibía aplausos asombrados. «La adversidad», dijo en su conclusión regresando al español, «no define quién eres, define quién decides ser». Yo pude haber dejado que las acusaciones falsas me quebraran. Pude haber aceptado el rol de víctima para siempre. Pero decidí luchar. Decidí creer en mi propia inocencia, incluso cuando otros dudaban. Y esa decisión hizo toda la diferencia. La ovación de pie que siguió duró varios minutos. Después de la conferencia, docenas de estudiantes se acercaron para hablar con ella, para pedirle consejos, para compartir sus propias historias de adversidad. Una joven estudiante, no mayor de 19 años, esperó hasta el final. Tenía lágrimas en los ojos. «Gracias», le dijo a Valeria. Yo también fui acosada por un profesor el semestre pasado, pero tenía miedo de denunciarlo. Pensaba que nadie me creería, pero escuchando tu historia, creo que voy a hacerlo. Voy a presentar una denuncia formal». Valeria tomó las manos de la chica. «Hazlo. Y no importa qué tan difícil sea, recuerda que la verdad merece ser contada. Y tú mereces justicia». Mientras caminaba a casa esa noche, Valeria reflexionó sobre cuánto había cambiado su vida. Ya no era la joven invisible que limpiaba mesas y servía café.
Era una estudiante destacada, una instructora respetada, una voz para aquellos que habían sido silenciados. Pero más importante que cualquier título o reconocimiento, había encontrado algo mucho más valioso. Había encontrado su propósito. Y ese propósito la llevaría a lugares que nunca había imaginado, a ayudar a personas que nunca había conocido, a hacer una diferencia que su madre habría estado orgullosa de ver. La niña que una vez estudió idiomas en los pasillos de un hotel estaba a punto de conquistar el mundo, y esta vez el mundo estaba listo para escuchar lo que tenía que decir. 3 años después, en una sala de conferencias del Tribunal Internacional de Justicia en La Haya, Valeria Solís se puso de pie para traducir el testimonio más importante de su carrera. Ya no era la estudiante nerviosa que había llegado como pasante de verano. Ahora, a sus 28 años, era una intérprete judicial certificada, respetada en círculos internacionales por su precisión, su sensibilidad cultural y su capacidad única de transmitir no solo palabras, sino emociones a través de las barreras del idioma. El caso ese día involucraba a una mujer de Sudán que testificaba sobre crímenes de guerra. Mientras Valeria traducía del árabe al inglés, manteniendo cada matiz de dolor, de esperanza, de dignidad en la voz de la testigo, no pudo evitar ver reflejos de su propia historia. Ella también había sido una mujer que nadie creyó al principio. Ella también había enfrentado un sistema que parecía estar en su contra. Ella también había tenido que luchar por su verdad. Cuando terminó la sesión, la magistrada Elena Vargas, quien había sido instrumental en darle su primera oportunidad, se acercó a ella en el pasillo. «Valeria, un trabajo excepcional como siempre», dijo Elena con una sonrisa cálida. «Pero necesito hablar contigo sobre algo importante». Se sentaron en una pequeña cafetería dentro del complejo del tribunal. Elena ordenó 2 cafés y miró a Valeria con una expresión seria pero emocionada. «Has estado con nosotros 3 años ya», comenzó Elena, «y en ese tiempo te has convertido en una de nuestras intérpretes más solicitadas. Los magistrados específicamente piden trabajar contigo porque confían en tu trabajo». Valeria asintió sin saber a dónde conducía esto. «Ha sido un honor trabajar aquí». «Lo sé», dijo Elena, «pero creo que es tiempo de que des el siguiente paso. El tribunal está creando un nuevo departamento de derechos lingüísticos para víctimas. La idea es garantizar que todas las víctimas que testifiquen ante tribunales internacionales tengan acceso a intérpretes y traductores de la más alta calidad, sin importar cuán raro sea su idioma». Elena hizo una pausa significativa. «Queremos que dirijas ese departamento, Valeria». Valeria casi dejó caer su taza de café. ¿Dirigirlo? Pero Elena, apenas tengo 3 años de experiencia. Hay personas con décadas. Tienen experiencia técnica, interrumpió Elena. Pero tú tienes algo más valioso. Tú entiendes lo que es estar del otro lado. Conoces lo que se siente cuando tu voz no es escuchada, cuando la barrera del idioma se convierte en una barrera para la justicia. Esa empatía, combinada con tus habilidades excepcionales, te hace la persona perfecta para este puesto. Valeria sintió lágrimas formándose en sus ojos. «No sé qué decir». «Di que sí», sonrió Elena. «Di que aceptas el desafío y prepárate porque será trabajo duro. Tendrás que viajar por todo el mundo, reclutar intérpretes, crear protocolos, establecer estándares, pero sé que puedes hacerlo». Esa noche Valeria llamó al juez Castellanos para contarle las noticias. Ahora tenía 68 años y se había retirado del tribunal, pero seguían hablando regularmente. Él se había convertido en el mentor y figura paterna que ella nunca había tenido. «Bernardo», dijo cuando él contestó, «no vas a creer lo que pasó hoy». Escuchó su risa cálida al otro lado de la línea. «Conociéndote algo extraordinario. Cuéntame». Cuando terminó de explicarle, hubo un silencio largo. Luego escuchó un sonido que nunca había escuchado antes. El juez Castellanos llorando. «Bernardo, ¿estás bien?» «Estoy más que bien», dijo él, su voz temblorosa. Estoy increíblemente orgulloso de ti, Valeria. Cuando pienso en la joven aterrorizada que entró a mi sala hace 3 años, acusada falsamente, temblando, pero negándose a ser quebrada. Y ahora mira dónde estás, dirigiendo un departamento internacional, cambiando sistemas, dando voz a los que no tienen voz. Nada de esto habría sido posible sin ti, dijo Valeria suavemente. Tú fuiste el primero en creer en mí realmente.
en verme como algo más que una camarera acusada. No, Valeria, corrigió Bernardo. Yo solo abrí una puerta. Tú fuiste quien tuvo el coraje de cruzarla, y luego abriste más puertas y más, hasta que creaste tu propio camino. Eso es todo tuyo. Después de colgar, Valeria se sentó en su pequeño apartamento en La Haya, mirando las fotografías en su pared. Una de ellas mostraba a su madre joven y sonriente, con Valeria de niña en sus brazos. Otra mostraba su graduación de la universidad, con el juez Castellanos a su lado, como invitado especial. Otra más la mostraba en su primer día en el Tribunal Internacional. «Lo logré, mamá», susurró. «Tomé todo el dolor, toda la injusticia, y lo convertí en algo hermoso, exactamente como tú me enseñaste». Los siguientes meses fueron intensos. Valeria viajó a más de 20 países, estableciendo contactos con universidades de idiomas, organizaciones de traductores, comunidades lingüísticas minoritarias. Creó un programa de becas para jóvenes intérpretes de países en desarrollo, recordando cómo ella misma había necesitado ese tipo de apoyo. En uno de esos viajes, regresó a Barcelona para dar una charla en su antigua universidad. El auditorio estaba repleto. Su fama había crecido considerablemente. Ya no era solo la camarera que habla 12 idiomas. Era la directora de Derechos Lingüísticos del Tribunal Internacional de Justicia, una figura respetada en círculos académicos y legales. Pero antes de su conferencia, hizo una parada especial. Visitó el restaurante que había ocupado el espacio donde antes estaba la Perla Dorada. El lugar había sido completamente renovado. Ahora era un pequeño café comunitario dirigido por una cooperativa de mujeres. Una de las propietarias, una mujer mayor llamada Gloria Santos, la reconoció inmediatamente. «Usted es Valeria Solís. ¡Qué honor!» ¿Sabe que su historia fue parte de la inspiración para abrir este lugar? Valeria miró confundida. «¿Mi historia?» «Sí», explicó Gloria con emoción. «Cuando leímos sobre lo que pasó aquí, sobre cómo el antiguo dueño abusó de su poder, decidimos que este espacio merecía un nuevo comienzo. Un lugar donde las mujeres fueran las dueñas, donde nadie pudiera ser acosado o abusado. Usted nos mostró que es posible enfrentar a los poderosos y ganar». Valeria sintió una oleada de emoción. Su sufrimiento no había sido en vano. Había plantado semillas de cambio que seguían creciendo. En la universidad, cuando subió al estrado para su conferencia, vio rostros familiares en la audiencia. Tomás Sandoval, quien ahora era un abogado exitoso, especializado en casos de derechos laborales. Lucía Herrera, quien había regresado a estudiar y ahora trabajaba para una organización que ayudaba a víctimas de acoso laboral. La doctora Nuria Esteban, su antigua profesora, quien sonreía con orgullo maternal. Y en la primera fila, con su cabello ahora completamente blanco, pero su postura tan erecta como siempre, estaba el juez Bernardo Castellanos. «Buenas tardes», comenzó Valeria, su voz clara y confiada. «Hace 3 años estuve parada en un tribunal, acusada de un crimen que no cometí. Había perdido mi trabajo, mi reputación, mi esperanza. Lo único que me quedaba eran mis idiomas y mi verdad. Y aprendí que a veces eso es todo lo que necesitas». Durante la siguiente hora, Valeria compartió su historia completa, no solo los momentos de triunfo, sino también los momentos de duda, de miedo, de desesperación. Habló sobre las noches en que lloró sola en su apartamento, segura de que nadie le creería. Habló sobre el momento en que casi se rindió, casi aceptó un acuerdo de culpabilidad solo para que todo terminara. «Pero hay un momento», dijo, su voz cargada de emoción, «un momento específico que cambió todo. Fue cuando el juez Castellanos, después de reírse de mi declaración de hablar 12 idiomas, me miró y dijo: «Está bien, señorita Solís. Demuéstrelo. Impresióname». Miró directamente a Bernardo, quien tenía lágrimas rodando por sus mejillas. Ese desafío me dio permiso para ser quien realmente era. No una camarera tratando de pretender ser más. No una acusada pidiendo clemencia, sino una mujer extraordinaria que había trabajado toda su vida para desarrollar habilidades extraordinarias. Y cuando hablé en esos 12 idiomas, no solo estaba probando mi inocencia, estaba reclamando mi identidad. Hoy, continuó Valeria, uso esas mismas habilidades para ayudar a personas de todo el mundo a reclamar sus propias identidades, a hacer escuchar sus propias voces. Porque aprendí que el idioma no es solo comunicación,
es poder. Y cuando le das a alguien la herramienta para comunicarse en su propio idioma, en su propia voz, le estás dando el poder de cambiar su destino. La ovación que siguió fue ensordecedora, pero Valeria apenas la escuchó. Estaba mirando a su madre en espíritu, sabiendo que ella estaba allí, orgullosa, sonriendo. Después de la conferencia, durante la recepción, una joven estudiante se acercó tímidamente. Tenía alrededor de 18 años, con un acento que Valeria reconoció como del norte de África. «Señorita Solís», dijo la chica en árabe, claramente más cómoda en su idioma materno que en español. «Mi nombre es Amira. Soy refugiada de Siria. Llegué a España hace 2 años sin hablar español, pero escuché su historia y me dio esperanza. Ahora estudio traducción, como usted. Quiero ser una voz para los refugiados que no pueden hablar por sí mismos». Valeria respondió en árabe fluido y vio los ojos de Amira iluminarse. «Amira, ¿sabes lo que me dijeron cuando era niña? Me dijeron que era un desperdicio de tiempo aprender tantos idiomas, que una niña pobre del Raval nunca tendría oportunidades para usarlos. Pero mírame ahora, y mira lo que tú vas a lograr». Sacó una tarjeta de su bolso. «Esta es la información del programa de becas que creé. Aplica. Y cuando termines tu carrera, hay un lugar para ti en La Haya si lo deseas». Amira tomó la tarjeta con manos temblorosas, lágrimas rodando por sus mejillas. «Gracias, gracias por mostrarme que es posible». Esa noche, Valeria, Bernardo, Tomás y Lucía cenaron juntos en un pequeño restaurante cerca del antiguo barrio de Valeria. Era una reunión de personas que habían compartido una batalla, que habían emergido del otro lado transformados. «Un brindis», dijo Bernardo, levantando su copa de vino, «por Valeria, quien nos enseñó que la verdadera justicia no es solo castigar a los culpables, sino elevar a los inocentes, quien nos mostró que las personas más extraordinarias a menudo vienen de los lugares más inesperados». «Por Valeria», repitieron todos, chocando sus copas. «Y por todos ustedes», añadió Valeria, su voz quebrándose ligeramente, «porque nadie logra nada solo. Bernardo, me diste una oportunidad cuando nadie más lo haría. Tomás, luchaste por mí cuando parecía imposible ganar. Lucía, tu valentía al compartir tu historia ayudó a salvar la mía. Somos un equipo, y juntos cambiamos no solo mi vida, sino el sistema que permitió que sucediera esa injusticia». Mientras caminaba de regreso a su hotel esa noche, ya no el apartamento pequeño en Raval, sino un hotel decente pagado por el tribunal, Valeria pasó frente al viejo hotel donde su madre había trabajado. Se detuvo afuera, mirando las ventanas iluminadas. Cerró los ojos e imaginó a su madre allí, limpiando habitaciones, sonriendo a los huéspedes, cansada pero orgullosa de su trabajo honesto. Imaginó a la pequeña Valeria sentada en el pasillo con sus cuadernos, estudiando idiomas por la luz tenue. «Lo hicimos, mamá», susurró al viento nocturno. «Tu sacrificio no fue en vano. Cada habitación que limpiaste, cada turno doble que trabajaste, cada noche que pasaste exhausta pero esperanzada, todo valió la pena, porque ahora estoy ayudando a personas en todo el mundo. Estoy cambiando sistemas. Estoy haciendo que tu sueño se vuelva más grande de lo que nunca imaginamos». Un año después, Valeria estaba de pie en el escenario del Centro de Conferencias de las Naciones Unidas en Ginebra, aceptando el Premio Internacional de Derechos Humanos. El premio reconocía su trabajo estableciendo el Departamento de Derechos Lingüísticos y su impacto en garantizar que las víctimas de crímenes internacionales pudieran testificar en sus propios idiomas. En su discurso de aceptación, alternó entre los 12 idiomas que hablaba, dirigiéndose a la audiencia global en sus propias lenguas. Pero terminó en español, su idioma del corazón. «Este premio no es para mí», dijo, mirando a la cámara que transmitía el evento en vivo. «Es para mi madre, Carmela Solís, quien nunca tuvo la oportunidad de ver sus propios sueños cumplirse, pero quien se aseguró de que yo pudiera cumplir los míos. Es para el juez Bernardo Castellanos, quien me enseñó que admitir un error y corregirlo requiere más coraje que nunca cometerlo. Es para todas las mujeres que han sido silenciadas, acusadas falsamente, menospreciadas. Ustedes no están solas, y su día llegará. Y es para cada persona que alguna vez fue llamada solo una camarera, solo un limpiador, solo un trabajador. No hay solo en el valor humano. Cada persona tiene extraordinario potencial.
Y cuando la sociedad crea caminos para que ese potencial florezca, todos ganamos. Cuando bajó del escenario, Bernardo estaba esperándola. A sus 69 años, había viajado desde España específicamente para este momento. Elena habría estado tan orgullosa de ti, dijo refiriéndose a su hija fallecida. Tú estás viviendo el sueño que ella nunca pudo realizar. Entonces lo estoy viviendo por ambas, respondió Valeria, abrazándolo fuerte. Por Elena, por mi madre, por todas las mujeres que vinieron antes que nosotras y allanaron el camino. Esa noche, sola en su habitación de hotel, Valeria escribió en su diario, un hábito que había mantenido desde el día de su exoneración. La entrada final decía, querido diario, hoy recibí un premio internacional. Periodistas de todo el mundo me llamaron inspiradora, extraordinaria, heroína. Pero cuando me miro en el espejo, todavía veo a la niña pequeña sentada en los pasillos de un hotel, estudiando idiomas bajo la luz tenue. Todavía veo a la joven camarera acusada falsamente, temblando en un tribunal, pero negándose a mentir. Todavía veo a mi madre en mis ojos, en mi determinación, en mi negativa a ser menos de lo que soy. La vida nos prueba de maneras que nunca esperamos. A veces nos quiebra, a veces nos dobla hasta límites que pensamos que no podíamos soportar. Pero si mantenemos nuestra verdad, si nos aferramos a nuestra dignidad, si seguimos creyendo que merecemos justicia, podemos no solo sobrevivir, podemos prosperar. Mi nombre es Valeria Solís. Hablo 12 idiomas y mi historia apenas está comenzando. Cerró el diario, apagó la luz y se durmió con una sonrisa, porque sabía que al día siguiente habría más idiomas que aprender, más personas que ayudar, más voces que amplificar. La camarera acusada se había convertido en una líder global. Y en el proceso había demostrado que la verdadera justicia no es solo un veredicto en un tribunal, es la transformación de una vida, la sanación de una comunidad y la creación de un mundo donde cada voz, en cada idioma, merece ser escuchada. Fin.